Muy buenas noches para todos. Vamos a comenzar el día de hoy con una nueva clase. La última vez hablamos sobre lo que serían las listas enlazadas o lo que sería también lista ligada. Significaría lo mismo. El día de hoy vamos a desarrollar lo que sería lista doblemente enlazada. Aquí nos menciona que son estructuras de datos semejantes a las listas enlazadas simples, las cuales vimos en nuestra clase anterior. Pero tiene una pequeña diferencia. En la lista enlazada simple solamente contamos con un puntero. Es decir, que tenemos nuestro dato y para acceder al otro dato vamos a tener que realizarlo a través de un puntero, el cual nosotros denominamos siguiente. Sin embargo, cuando hablamos de lista doblemente enlazada, ya vamos a manejar dos punteros. Uno va a apuntar hacia lo que sería el elemento anterior y el otro va a apuntar hacia el elemento siguiente. Es decir, que si yo tengo mi primer elemento, el puntero tiene que apuntar a lo que sería el anterior, el elemento anterior, el cual, si es el primer elemento, va a apuntar hacia lo que sería null. Después, el puntero siguiente va a apuntar hacia el siguiente elemento. Y así sucesivamente hasta llegar a un elemento, si es que su puntero apunta, su puntero siguiente apunta hacia null, eso significa que ese elemento es el último de la lista. ¿Entienden? Entonces, si es el último de la lista, el puntero siguiente va a apuntar hacia null y el puntero anterior va a apuntar hacia el elemento anterior a él. Siempre vamos a comenzar por lo que sería el inicio para el dato, para el primer dato, y ese va a apuntar hacia lo que sería, si es que apunta al interior, perdón, al anterior sería null. Y el puntero siguiente va a permitirnos que se desplace hacia lo que sería el próximo elemento. Aquí tenemos, según el material, una pequeña gráfica para poder entender cómo sería eso. Aquí tengo mi primer elemento, el cual sería dato, y tengo mi puntero anterior, el cual, como este es mi primer elemento, va a apuntar hacia null. Luego tendré mi puntero siguiente, que va a apuntar hacia el siguiente elemento o el siguiente dato. Y ese puntero que le corresponde a ese elemento, el puntero anterior, va a apuntar hacia el elemento anterior. Y el puntero que le corresponde a ese dato o a ese elemento, el puntero siguiente, va a apuntar hacia lo que sería el siguiente dato. Lo mismo se repite para cada dato. El puntero anterior apunta hacia el elemento anterior y su puntero siguiente, si apunta a null, es decir, si lo que viene después de ese dato es null, gracias a mi puntero siguiente, significa que ese elemento es mi último elemento. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que vamos a realizar después en lo que sería nuestro IDE NetBeans. Dice, ejemplo de lista doble en Java. Nos pide crear manualmente 3 nodos. Nodos ya sabemos ya que va a ser lo que le va a contener a los datos o a cada elemento. Y vamos a enlazarlos doblemente. Y después nos pide mostrar los valores de los que nosotros creamos, que en este caso nos pide crear el elemento 10, 20 y 30. Y esto vamos a nosotros enlazar doblemente, es decir, que vamos a hacer de esta manera. Y después, por último, vamos a mostrar esos valores de inicio a fin y de fin a inicio. ¿Qué quiere decir eso?
que nosotros tenemos que lograr que nos imprima 10, si va a ser de inicio a fin, 10 va a ser mi primer elemento, el puntero anterior me va a apuntar a null, el puntero siguiente me va a apuntar a 20, que va a ser mi siguiente elemento, el puntero que le corresponde a mi elemento 20, que va a ser mi puntero anterior, va a apuntar hacia el 10, y el puntero que le corresponde al 20, al elemento 20, que es el puntero siguiente, va a apuntar hacia 30. Después se repite esto, el puntero anterior de 30 va a apuntar hacia el 20 y el puntero siguiente de 30 va a apuntar hacia null. ¿Por qué hacia null? Porque ya no contamos con ningún elemento. Esto implica que el 30 sería nuestro último elemento en la lista doble enlazada. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que sería nuestra programación en Java para poder comprender mejor cómo vamos a realizar a través de código. Bien, ya estamos en lo que sería nuestro ID de NetBeans. Vamos a crear una clase en nuestro paquete práctica Java Class y vamos a llamarle lista doble básica o simple, como ustedes quieran. Le vamos a finalizar. Eliminamos todo esto. Aquí está. Y aquí ponemos lo que nos pedía el ejercicio. Mejor dicho, el ejemplo. El ejemplo nos decía que tenemos que crear. Voy a acercar esto para que puedan visualizar mejor. Ahí está. Entonces, crear 3, o sea, manualmente, 3 nodos, los cuales van a contener a los elementos 10, 20 y 30. Luego vamos a realizar el enlazado doble. Y por último vamos a mostrar los valores de inicio a fin. Y también de fin a inicio. Bien, entonces ahí vamos a empezar. Voy a minimizar esto. No se olviden de guardar los cambios cada vez que van realizando algo. Entonces ahí ya tenemos. Bueno, aquí primeramente, así como la lista enlazada simple, tenemos que empezar creando lo que sería nuestra clase nodo. Vamos a crear un static class nodo. Siempre empezamos por allí, creando los nodos. Y como nos pide los elementos 10, 20, 30, significa que van a ser el tipo entero. Entonces, int, y vamos a llamarle dato, así como tenemos en nuestro ejemplo. Después vamos a tener que definir nuestro puntero de la clase nodo. Vamos a decirle que va a ser anterior. Y también de nuestra clase nodo vamos a definir nuestro puntero siguiente. Y aquí realizamos nuestro constructor. Insertamos constructor y vamos a decirle que nos cree de solamente dato, porque eso es lo que nosotros vamos a pasar por parámetro para poder crear de forma manual. Entonces ya tenemos ya hecho nuestro constructor para hacer referencia. Esto hace referencia a quién, a esta clase.
Bueno, entonces fuera de nuestra clase, vamos a crear nuestra clase principal para poder ejecutar. Y allí vamos a crear los nodos. Creamos manualmente los nodos. ¿Cómo vamos a hacer? A través de la creación de objetos y le vamos a asignar, vamos a pasarle por parámetro los valores que nosotros necesitamos como elementos. Entonces va a ser nodo, vamos a llamarle nodo 1, n1, va a ser igual a new, otro completo, y aquí punto y coma, y aquí vamos a decirle que mi primer nodo va a ser 10, guiándonos de nuestro ejemplo. Esto va a ser lo mismo, entonces vamos a duplicarlo. Recuerden cómo duplicar, presionando junto la tecla Shift, Control sin soltar ambas teclas y la tecla de dirección hacia abajo. Entonces ahí te duplica la línea en la cual se encuentra el cursor. Entonces esto vamos a cambiar por nodo 2. Aquí va a ser 20. Este va a ser 3. Y este va a ser 30. Entonces allí ya tenemos ya creado nuestros nodos con los siguientes elementos. Ahora lo que vamos a hacer es enlazarlos doblemente. Es decir, que voy a enlazar primeramente el primer nodo, su siguiente va a ser 20. El anterior a 20 va a ser 10. Y después lo mismo. El siguiente de 20 va a ser 30. Y el siguiente de, perdón, el anterior de 30 va a ser 20. Caso contrario, después vamos a decir que si esto no tiene anterior, va a ser null. Y si este no tiene siguiente, va a ser null también. Y se va a tratar del último elemento. Pero eso vamos a hacer más adelante. Ahora vamos a enlazarlos. Entonces vamos a enlazarlos doblemente. Ahí. Y vamos a utilizar nuestros objetos creados. N1, su siguiente, va a ser, ¿quién va a ser? N2. Allí. Después, N2, su anterior. ¿Quién va a ser el anterior de N2? Que en este caso es el 20, va a ser el 10. Es decir, que va a ser N1. Ahora, el siguiente de N2. El siguiente de N2 va a ser N3. Y por último, N3, su anterior va a ser N2. Y ahí ya tenemos ya enlazados doblemente cada uno de ellos. Ya tenemos puntero anterior, puntero siguiente en cada uno de los nodos. Vamos a darle un formato allí. Y ahora tenemos que hacer que nos muestre esto, porque eso nos pide que nos muestre de inicio a fin y de fin a inicio. Es decir, que va a ser de manera, por decirlo de esa forma, creciente y decreciente. Obviamente, si nuestros elementos están ordenados, ocurrirá eso. Bueno, ok. Entonces, aquí vamos a poner como comentario, mostrar de inicio a fin. Bueno, para ello vamos a
ponerle un system y vamos a decirle que va a ser de hacia adelante. Allí. Y aquí vamos a crear lo que sería para el actual, el nodo actual. Vamos a empezar por el primer elemento que dijimos que va a ser N1. Entonces ahí ya le estamos asignando que el nodo actual va a ser N1. Y vamos a recorrer. Vamos a recorrer allí. Vamos a decirle que si el nodo actual es distinto a null, significa que va a tener su siguiente. Entonces, aquí. A ver qué pasó aquí. Escribí mal. Ahí está. Bueno, entonces, un system.out.print. Allí vamos a decirle que actual, se tiene que quedar afuera, actual va a ser el dato que se ha ingresado. Por el parámetro aquí. Bueno, a ver. Más para concatenar. Y aquí vamos a ponerle tipo un separador. Tipo una flechita vamos a hacer ahí. Ahí está. Vamos a separar. Ahí está. Vamos a utilizar esto como lo que sería el enlace doble. Como simbolito de enlace doble. Por lo tanto, si es distinto a null, entonces se va a imprimir el primer dato y después vamos a asignarle al actual. Vamos a cambiar. Vamos a decirle que actual va a ser o tiene que apuntar hacia el siguiente nodo. Si no tiene más hacia dónde apuntar, entonces nos tiene que imprimir null. Si se trata del último elemento. Y con esto ya nos estaría imprimiendo de inicio a fin. Lo mismo vamos a hacer para mostrar de fin a inicio. Entonces aquí comentario, mostrar de fin a inicio. Allí. Entonces vamos a empezar otra vez de hacia atrás. Empezamos de vuelta poniendo que va a empezar de hacia atrás. Es decir, que va a empezar. Hace rato nos tiene que demostrar 10, flechita hacia el 20, flechita doble hacia el 30. Ese sería de inicio a fin. Y después null. Ok. Pero ahora va a ser de fin a inicio, es decir, que nos tiene que imprimir 30, de 30 va a pasar a 20 y de 20 va a pasar a 10. Ok, entonces para ello, de vuelta otra vez, un ciclo mientras, while, y nos hacemos la misma pregunta. Lo mismo que tenemos aquí. Si el actual es distinto a null, entonces vamos a decirle que actual punto dato y concatenamos con la flechita. Ahí. Y esto vamos ahora, como necesitamos que el puntero apunte hacia el anterior, vamos a asignarle justamente eso.
el puntero anterior. Y aquí también imprimimos esto. Ahí está. Ok. Y probamos. Vamos a ejecutar, vamos a darle un formato, guardamos y ejecutamos. A ver si nos sale. A ver, a ver. Y aquí está. A ver, atrás. A ver. De 10 adelante. Ajá. De atrás no está funcionando. Bueno, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a controlar. Ya encontré lo que sería el error. Vamos a ver. Cerramos este. Aquí está. A ver, aquí me faltó hacer mi nodo actual. Y mi nodo actual tiene que ser N3 porque de así ahí quiero que empiece. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué pasó? Ah, no, no. Ya tengo ya aquí nodo actual. Entonces solamente ya utilizo esa variable. Ahí está. Y ahí probamos. Ahí está. Ahora sí, si ustedes se fijan, aquí 10, 20, 30 y después ya apunta a null. Y ahora al revés. 30, 20, 10 y apunta a null. Perfecto, perfecto. Bueno, vamos a hacer aquí algo para que nos salga mejor nuestra salida. Aquí. En vez de print ln, en vez de que nos haga un salto de línea, vamos a decirle que nos muestre uno al lado del otro. Solamente un O'Prime. A ver, este sí está bien. Aquí y aquí. A ver, y probamos un poco. Ahí está. Aquí sí vamos a decirle que nos haga un salto de línea. Para que esto baje. Bueno, vamos a ver en atrás. A ver, a ver, a ver. Aquí. LN. Entonces, aquí a ver si bajó, pero el de atrás no quiere bajar. A ver por qué. A ver. Ajá, acá. Esto. Probamos. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí ya más ordenado. Cerramos. Bueno, bien cortito. Espero que se haya entendido. Vamos a hacer ahora. Después ustedes creo que tienen que les pide insertar al final, insertar al inicio, mostrar, todo eso. Ahora vamos a implementar un poquito un método para buscar, una búsqueda. ¿Cómo sería entonces una lista doble? Vamos a ver. Entonces, vamos a ubicarnos aquí en nuestro paquete. Vamos a darle New Java Class. Y vamos a ponerle lista doble buscar. Allí. Esto no nos interesa. Esto también vamos a borrarlo. Vamos a minimizar esto. Para los cambios. Vamos a agrandar. Ahí está. Bien. Y empezamos con lo mismo. Creamos los nodos. Esto siempre va a ser para una lista enlazada doblemente. Nuestro tipo de dato entero. Creamos el puntero o el nodo anterior. Creamos lo mismo. Siguiente.
allí. Y nuestro constructor de datos. Ahí está. Perfecto. Vamos a dejar el espacio ahí. Te vamos a eliminar. Salimos de nuestra clase. Y ahora vamos a crear lo que serían dos variables globales privadas. Es decir, que solamente vamos a poder utilizar en nuestra clase lista doble buscar. Entonces, si yo pusiese public, entonces yo podría acceder a esa variable desde otras clases, fuera de esta clase. Pero al ponerle private, significa que va a ser una variable global, pero solamente como es privada, voy a poder utilizarla dentro de esta clase. De la clase nodo, y vamos a definir como cabeza, y esto va a ser para diferenciar el primer elemento y el último el elemento. Ahí está. Bueno, ahí ya tenemos ya. Ahora vamos a crear un método que nos va a permitir insertarlo al final de nuestro nodo. Entonces, vamos a crear un método public void, al cual le vamos a denominar insertar al final, que va a recibir como parámetro un valor del tipo entero. Ahí está. Y entonces ahí nosotros vamos a definir lo que sería un nuevo nodo. Es decir, vamos a crear un objeto de la clase nodo, el cual va a recibir como parámetro el valor que nosotros le vamos a ingresar a través de ese método insertar. Y ahora vamos a preguntarnos si es que hay un elemento en la cabeza y en la cola. Si es que no hay ningún elemento, es decir, que si cabeza y cola es igual a null, entonces ahí tenemos que asignarle a cabeza y cola ese nuevo valor que nosotros estamos ingresando. Vamos a ver. Entonces, ponemos la estructura del if allí. Vamos a formatear aquí y aquí. Entonces, como dijimos, si cabeza es igual a null, significa que tenemos que asignarle a cabeza y cola el nuevo valor. Caso contrario, si es distinto a null, significa eso, entonces sí tiene ya un elemento. Por lo tanto, para la cola, es decir, para el último elemento, gracias al puntero siguiente, eso va a ser el que nosotros estemos ingresando, el nuevo valor. Después, para el nuevo valor, su puntero anterior tiene que apuntar de vuelta a la cola. Y la cola se va a quedar con ese nuevo valor allí. Ajá, dentro. Muy bien, aquí ya. Hasta ahí sería nuestro método insertar. Bueno, vamos a ver. Ahora vamos a crear
nuestro método buscar. Vamos ahora a crear nuestro método buscar. Vamos a buscar el valor. Esto ya va a quedar fuera. De vuelta. Aquí podemos, a ver, aquí. Vamos a poner un comentario que va a ser bueno, a ver, para insertar al final. Bueno, aquí vamos a hacer para buscar el valor. Y vamos a crear nuestro método. Nuestro método va a ser solamente public del tipo booleano, porque nosotros necesitamos que nos devuelva verdadero o falso. Entonces, el tipo booleano, el cual va a llamarse buscar nuestro método. Y vamos a poner como parámetro el valor a buscar. Ahí está. Aquí nos está dando, como se trata de solamente public, nos tiene que retornar después al final algo. Por esa razón es que nos da este pequeñísimo error. Si nosotros le poníamos public void, entonces no es necesario que nos retorne algo. Pero al ponerle solamente public y después el tipo que necesitamos que nos retorne, ahí sí, al final de esto tenemos que ponerle un return. Ahí está la diferencia entre public y public void. Bien, entonces vamos a ver nuestro nodo. Vamos a definir la cabeza. La cabeza va a ser, o mejor dicho, al revés. El nodo actual va a ser igual a la cabeza. Ahí está. Y vamos a hacer el recorrido así como hicimos hace rato. Entonces, hacemos la estructura allí. Y aquí vamos a decirle si actual es distinto a null, es decir, que si ya tiene un elemento, tenemos que preguntarnos si ese elemento actual de nuestro dato es igual al valor que nosotros estamos buscando. Entonces, y la estructura necesitamos, no, solamente if normal. Bien, entonces allí, entonces, si actual punto dato, es decir, que está cargado, es igual al valor que nosotros introducimos por parámetro en nuestro método buscar, coincide, entonces vamos a decirle que nos retorne true, es decir, verdadero. Eso significa que se encontró el valor. Se encontró el valor que estamos buscando en nuestra lista enlazada. Ok. Allí vamos a asignar ahora el nuevo valor de actual. Y de actual va a ser actual punto siguiente. Ese va a ser ahora su valor. Si no ocurre esto, si es que no se encuentra lo que sería el valor buscado, entonces aquí nos tiene que retornar false. Es decir, que no se encontró dicho valor. Bueno, ok, ahí está. Ese sería nuestro método buscar. Ahora vamos a hacer para poder mostrar la lista.
cosa parecida a que hicimos hace rato. Entonces vamos a mostrar la lista. Entonces de vuelta creamos un método void, porque vamos a utilizar nada más, no necesitamos que nos devuelva nada. Y allí vamos a empezar. Vamos a hacerlo de vuelta. Nodo actual va a ser igual de vuelta a cabeza. Siempre empezando por la cabeza. Ahí está. Y hacemos lo mismo. Recorremos a través del ciclo while allí. Y hacemos la misma pregunta. Mientras actual sea distinto a null. Entonces, vamos a necesitar que se nos imprima. ¿Qué es lo que necesitamos que se nos imprima? Y necesitamos que se nos imprima el actual, el dato actual. Entonces, actual punto el dato. Concatenamos y lo mismo para el separador. Bueno, aquí necesitamos, así como hace rato, solamente necesitamos que sea print para que no nos dé un salto de línea. Entonces, ahí está. Y aquí asignamos actual, va a ser igual a actual y el puntero siguiente, porque necesitamos de inicio a fin. Ahí está. Si no ocurre eso, ok. Imprimimos lo que sería null. Ahí está. Bueno. Y ahora para poder probar necesitamos de la clase principal. Y para la clase principal, entonces aquí vamos a poner clase principal para probar. Y vamos a probar ahí. Entonces, vamos a crear un nuevo objeto de nuestra clase lista doble buscar. Entonces, lista doble buscar. Le llamamos lista para poder utilizar todos los métodos. Recuerden eso, que si nosotros creamos un objeto de una clase, a través de ese objeto nosotros podemos utilizar todos los métodos que contiene esa clase. Y es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Es decir, para que podamos nosotros utilizar lo que sería el método insertar y lo que sería el método mostrar. Entonces, para ello creamos el objeto listar doble buscar. Ahí. No va a recibir ningún parámetro. Ahora, a través de nuestro objeto lista, vamos a utilizar el método insertar. ¿Qué vamos a insertar? Lo mismo que hicimos hace rato. 10. Duplicamos. Y aquí va a ser 20. Y aquí va a ser 30. Ahí ya estamos insertando. Ok. Ahora vamos a mostrar. Entonces, lista.mostrar. Con ello podemos probar. Todavía no tenemos nada que buscar, pero sí mostrar. Podemos hacer una pequeña prueba. Entonces, arrancamos. Y aquí ya tenemos ya que nos está mostrando dichos elementos. Ahora sí vamos a buscar un elemento. Es decir, por ejemplo, vamos a buscar si es que este 20 se encuentra en la lista. Ok. Vamos aquí a agregar un espacio. Aquí también para que pueda salir separado. Bueno. Entonces, ahora sí. Vamos a poner. Vamos a, de manera manual, vamos a asignar la variable buscar. Va a ser igual a 20. Y allí, con un if, vamos a preguntarnos si lista punto
buscar es igual aquí. Bueno, a ver nuestro método, ¿cómo se llamaba? Mostrar, buscar, acá buscar se llama. Bueno, vamos a cambiar aquí el nombre de nuestra variable. Vamos a poner buscado. Entonces aquí tenemos que pasarle justamente esa variable. Para que no nos confundamos. Si yo pongo acá buscar, acá es mi método buscar y acá buscar otra vez, entonces ya hay redundancia. Entonces vamos a cambiarle aquí buscado. Y aquí como parámetro justamente esa variable. Entonces, si eso es verdadero, significa que existe el elemento. Entonces, allí. Y vamos a ponerle el valor. Concatenamos con buscado. Está en la lista. Y caso contrario, lo mismo que este. Ahí. El valor. Concatenamos. Buscado. No. Está en la lista. Le damos allí. Y vamos a cambiar esto. Ahí. Pasa un poco diferente. Y allí probamos. Ejecutamos. Y aquí nos dice el valor 20 está en la lista. Vamos a poner otro valor para probar. Vamos a cambiar aquí. Vamos a ponerle 15. Guardamos los cambios. Ejecutamos. Y aquí ya nos aparece que el valor 15 no está en la lista. Cuyo valor, o cuyo resultado, mejor dicho, es verdadero. Es decir, que allí ya tenemos ya. Entonces, de esta manera es lo que se crean los métodos insertar al final. Buscar. Entonces, esto a usted le va a ayudar en las tareas que tienen pendiente. Y bueno, chicos, eso sería todo. En la próxima clase vamos a estar realizando más ejercicios para poder comprender mejor cómo es que realmente funciona lo que sería esta estructura de datos lista doblemente enlazada. Hasta la próxima.